A continuación, Economía y Negocios. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Economía y Negocios, un espacio para presentar a los principales actores locales del emprendimiento y del mundo empresarial, con la conducción de José Luis Iturralde. Economía y Negocios. Amigos, queridos amigos televidentes de Telesucesos, muy buenas noches, bienvenido a este otro lunes, un lunes más de Economía y Negocios, donde vamos hoy a topar un tema bastante importante, interesante sobre todo desde el punto de vista técnico, que es el tema de los impuestos. Invitamos ya hace pocas semanas al ingeniero Freddy Ceballos Bustamante, director ejecutivo de UHE, una de las empresas más destacadas e importantes en la asesoría de impago de impuestos en el país. El tema de impuestos siempre puede sonar un poco tedioso, es como hablar de una enfermedad, ¿no? Cuando alguien siente un poquito mal, no va al doctor porque tiene miedo que le digan que tiene una enfermedad grave. El tema de impuestos puede ser algo parecido para muchos. Yo recuerdo, y lo mencioné la vez pasada, la frase de un amigo, un periodista muy importante, reconocido, que es Vito Muñoz Ugarte, quien decía que el mejor negocio del mundo es pagar tus impuestos. Y estoy de acuerdo. Pero quiero analizar profundamente este tema de los impuestos. A veces la gente lo mira como un poco de injusticia. ¿Por qué yo debo pagar un 20-30% de mi ingreso al Estado? ¿Por qué? Y hay muchas respuestas. Pero hay respuestas cuando el ciudadano mira a su alrededor y dice, ahí está el dinero que yo aporté. Vamos a hablar en esta ocasión del impuesto en relación al país. Vamos a ver si el país está dentro de los niveles y del marco comparativo en relación a la comunidad que nos rodea, otros países. Mi querido Freddy, bienvenido una vez más a este tu programa. Te habíamos comprometido y te agradecemos por compartir esta vez más. Muy amable, José Luis, una vez más por tu invitación. Siempre, como tú decías, el tema este impositivo es un tema de una especie de tabú, una especie de talón en el cual nos paramos para mirar igualdades o desigualdades. Estoy convencido de que nadie en país alguno estará conforme con los impuestos que pagan. Nadie estará satisfecho con lo poco o lo mucho que recibe. Entonces es un tema bastante complejo, pero bueno, sí, estamos en eso. Vamos a topar justamente ese tema. El Ecuador es un país donde se paga impuestos, Freddy. Hay un buen nivel por parte de esa ley de cobranza de impuestos, de cobertura de cobranza. Yo pienso que el Ecuador ha evolucionado. El país como país no es un ente muerto. Es un ente lleno de ciudadanos, lleno de gente en actividad física, en actividad económica. Y definitivamente, desde como comentábamos la vez anterior también en la grata conversación que tuvimos, definitivamente el Ecuador ha ido de mejor en mejor. Yo no quiero hablar ahora si es que hay una exageración o no una exageración en la parte impositiva, pero sí debo destacar que de lo que estábamos hace 10 años o mucho antes todavía con la reforma original en el gobierno de Rodrigo Borja, definitivamente el Ecuador tributario. Yo recuerdo, Freddy, yo soy ecuatoriano, viví un tiempo fuera cuando era más joven y llegué acá en el año 93, 94. Y recuerdo, pues tenía yo la buena costumbre de los Estados Unidos de siempre recaudar mis facturas. Y acá, pues existía empresas que no te daban facturas. Te decían, pero usted está loco, si le doy factura le tengo que subir el IVA. Eso era muy normal, sí, ¿no? Sí, sí. Y sobre todo en sectores más informales que otros. Efectivamente, yo pienso que eso evolucionó mucho en varios gobiernos a raíz de la reforma tributaria del doctor Borja. Pero sobre todo recordamos la época de doña Elsa de Mena en el SRI. Ella viene en el gobierno, me recuerdo, de Sixto, de Maguad. ¿Ella empieza con Maguad o con Sixto Lambayén? Con Yamil Maguad trabajó, con el presidente Maguad trabajó en el municipio, en el agua potable. Entonces es de ahí donde ella sale por el tema impositivo. Pero pienso que dejó bastantes regulaciones y normas bastante buenas, sobre todo en una figura donde inclusive le cambiaron, tenía otro nombre el SRI, no recuerdo cómo se llamaba, Dirección General de Rentas. Dirección General de Rentas. Bueno, ahora dime una cosa, yo lo que pienso es que todo ciudadano tiene que pagar impuestos en función
a lo que gana. Hay un lema de la Cámara de Comercio de Guayaquil que me gusta mucho, que lo voy a repetir: renta ganada, renta pagada. Así mismo. Lo dice el economista Pablo Arosemena Marriott cada vez que salen sus intervenciones. Algún día lo invitaremos al programa. Dime tú, en relación a otros países de la región, ¿el Ecuador cobra bien impuestos? No vamos a hablar de si está bien o mal o bien los montos, luego entraremos en ese tema. ¿Cobramos bien impuestos en el Ecuador? A ver, ¿cobramos bien o cuánto cobramos? Porque desde un punto de vista, regresando a lo que comentabas tú de la economista Elsa de Mena, que en realidad fue una persona que más allá de haber cambiado de una entidad llamada Dirección General de Rentas al Servicio de Rentas Internas, cambió toda una cosmovisión de lo que son los impuestos. Modernizó bastante los sistemas, creo que ¿no? sí. Y además que modernizó sistemas, modernizó el concepto estatal del cobro del impuesto. ¿Y a qué me refiero con esto? Que un impuesto es eso, es algo que está impuesto, no es algo opcional. Y también haciendo referencia al tema de los americanos, donde tú residiste bastantes años, los gringos dicen en español que hay dos cosas en la vida de la cual uno no se puede librar, que es de los impuestos y de la muerte. O sea, son temas tan radicales que ellos intrínsecamente nacen sabiendo que deben cumplir con esos efectos. Es un tema también de la forma como comunicas. Yo siento que ahora cuando tú estás en una oficina y dicen vienen los del SRI, te genera un temor. Hay un chiste en Perú, yo viví un tiempo en Perú, hice algunos negocios. Allá se llama la SUNAT, que sería el equivalente al SRI. Hay una broma que dicen que llegan unas personas a secuestrar y parecen que dicen, somos de la SUNAT. Entran al banco, ¿no? Y todos abren las manos. Dicen, no, mentira, somos secuestradores. Dicen, qué alivio. ¡Qué alivio! O sea, le tienen más miedo a la SUNAT, porque el Perú, dentro de las normas que ha tomado para despuntar económicamente, ha sido el cobro perfecto, casi perfecto de impuestos. Nadie se salva. Ahora, luego hablaremos si cobran mucho, cobran poco. Yo pienso que debe ir atado a ciertas, no todo país es igual a otro, pero en el Ecuador yo pienso que ya hay un cierto respeto y temor a caer en el SRI, porque deber el SRI es el peor negocio. ¿Cuánto te cobra el SRI en cuestión de multas o impuestos? ¿Cuál es el porcentaje de multa que tiene el SRI cuando debes de impuestos? Y solamente antes de comentarte en eso, definitivamente el hecho de que la población como ecuatorianos, que para no hablar necesariamente del Perú, pero pienso que y estoy de acuerdo contigo, creo que es una corriente más latinoamericana que solamente del Ecuador, ha dado conciencia a sus ciudadanos de la obligación de pagar sus impuestos y ha puesto ya más claramente fechas, que tú sabes que está basado en el tema del RUC, ha clasificado entre empresas, entre personas naturales, pero acompañado del sistema informático. Hoy por hoy, mi querido Jesús, lo conversábamos la vez anterior también, el momento mismo en el que tú vas a emitir, no digo que le hayas emitido, que tú vas a emitir una factura, hace un link automático con el servicio de rentas internas, él lo registra, por darle una forma mucho más humana a este tema tecnológico, él lo registra en su base de datos y luego llega a mi dirección de correo electrónico. Entonces yo me pregunto, bajo ese concepto, ¿no existe una posibilidad muy amplia o una opción muy amplia para que tú pagues si quieres? Porque inmediatamente sobre cada transacción tú has hecho un registro en el SRI. Entonces, si tú a eso aparte le sumas tu decisión, que es particular, aquí dicen que los seres humanos cuando somos niños, para no ver alrededor, lo que hacemos equívocamente es cerrar los ojos hasta que viene el SRI y te hace abrirlos. Y te hace abrirlos con multas, con intereses, que son una parte punitiva cara. ¿Qué tasa es? Una tasa del 3, del 1, depende de la contravención. Mensual. Depende de la contravención. Es como deberle a un chulquero. Exacto. Pero yo creo que lo más importante dentro de este concepto, ya te lo digo a ti y a mí como empresarios, lo más difícil o lo más agravante para nosotros es que no nos permitan poder seguir trabajando. ¿Y qué es esto? Si tú incumples una obligación tributaria, lo que puede darse, porque la ley así lo permite, es que clausuren tu operación de negocio. ¿Cómo vas a pagar? ¿De dónde vas a sacar para pagar una multa si te clausuran? Claro, yo me pongo algunos pasos adelante, digo, mejor pago, para no pagar ni intereses ni costos adicionales y principalmente que no cierren mi operación, porque de eso vivo, de eso vives tú. Entonces, a ver, yo no quiero justificar a eso y te lo digo ahí en un papel inclusive de padre. Yo procuro, porque así fui criado, no castigar a mis hijos, sino evitar
educando que mañana suceda algo. Entonces yo pienso que, haciendo un símil en relación a esto, la autoridad tributaria está procurando eso. Te dice, oye, paga, y paga, ¿sabes por qué? Porque tú vives conmigo, yo sé a qué horas sales y a qué horas vuelves, y el auto que conduces y el dinero que gastas. Pero Freddy, una cuestión, el Ecuador es un país donde hay una zona urbana importante, ciudades donde se generan los negocios más importantes, o donde están las centrales de los negocios, porque el negocio petrolero se organiza en Quito, es donde se paga, no tributas en el lugar donde sale el pozo. Contribuyes, ¿no es cierto? Contribuyes, ¿ok? Entonces, entiendo que las zonas obviamente de mayor recaudación son las ciudades, las zonas urbanas, Quito, Guayaquil, Cuenca, Puerto Viejo, Machala, etcétera. Pero existen unas zonas rurales donde hay mucha informalidad y existen negocios que son muy rentables en el agro, en el comercio, por ejemplo, donde hay mucha informalidad, donde esta persona que está ganando dinero, que está usufructuando de los árboles, del sol, del agua, de la lluvia del país, y no tributan, con la justificación de que son tal vez agricultores o que son empresarios pequeños. Yo veo eso un problema, porque de cierta forma todos debemos pagar en función de lo que ganemos. Entonces, mi pregunta es, ¿está el SRI cobrando en todo el territorio ecuatoriano, o solo está cobrando al formal, al que tiene un RUC, al que se lo ve, al que tiene chequera? Porque a mí me pasa algo, que nos pasa a todos, que vamos a lugares y dicen, no aceptamos cheque ni tarjeta, solo efectivo. Y te dan un recibo de esto. Y son lugares, restaurantes, paraderos turísticos, donde uno ve que hay mucho tráfico de gente y hay consumo. Ellos no están pagando impuestos. La tarjeta de crédito es un ente de retención, ¿no es cierto? ¿Cómo no? Y si no acepta, ¿por qué no aceptar tarjeta de crédito? Puede ser una razón la que estás diciendo. Es un tipo de evasión. A mí me parece que el SRI debería buscar aumentar su base de contribuyentes. A ver, ahí te puedo decir tantas cosas, no quiero ser ni poético ni filosófico. Pero puede serlo, ¿ah? Más del 50% de la razón de la existencia de la justicia es la existencia de la injusticia. ¿Y a qué me refiero con esto? Interesante. Ojalá existiera una justicia tributaria y obviamente un SRI, que no lo dudo ni por un segundo, que tiene una intención, hasta por demostrar a buena acción, en cobrar desde el más grande hasta el más pequeño. Pero hay lugares, como dices tú, en los cuales en el siglo en el que estamos, en el nivel de desarrollo en el que tenemos, yo me pongo 5 minutos en los zapatos de la gente del SRI y supongo lo difícil que es llegar a cobrar ahí. ¿Por qué? Y nuevamente estoy un poco lucubrando, un poco poniéndome en la realidad, un poco recordando ciertos viajes que se ha hecho a diferentes lugares internos en Ecuador, en el cual si no compras ahí, no compras, hermano. Y si él te vende en efectivo y no con tarjeta de crédito, o lo tomas o lo dejas, más o menos. Y no es que el SRI no lo sepa, probablemente la economía y la forma de vivir y administrar esa opción es bastante diferente a lo que pasaría en Quito. Aquí en Quito, si es que no compras al lado, te vas unos 2 espacios más allá y puedes obtener la compra. De acuerdo. Conoces seguramente un hombre tan culto, tan viajado como tú, el caso de Singapur. Bajar impuestos, cobrarles a todos y el que no paga, cárcel. O sea, aumentar la pena a la evasión, ¿no es cierto? Pero darles un espacio de mayor comodidad, que sea tan bueno pagar impuestos, pero tan normal pagar impuestos como ponerle gasolina al carro. Si no pones gasolina, el carro no anda. ¿Cómo mides tú las cifras de recaudación, de impositivas en el Ecuador? Impuesto a la renta, impuesto a la transacción, etcétera. ¿Cómo le ves al Ecuador desde tu punto de vista externo? Si te toca hacer un análisis. ¿El Ecuador tiene valores altos, valores medianos, valores bajos? Tributariamente, a nivel de presupuesto de país, y ahí sí desde el punto de vista tributario, nuestro presupuesto se nutre con el 45-46% aproximadamente. O sea, 45% de ingresos son impuestos. Sí. Ingresos impuestos directos e impuestos indirectos, como por ejemplo la parte del valor agregado, que tú pagas o lo vas incrementando de acuerdo a cómo vas agregándole valor. Por eso se llama valor agregado. ¿Qué pasó? Volvamos un poquito atrás. Cuando subió el IVA, hubo menor consumo. Este año que tuvimos, después del terremoto, que vino estas medidas, que no vamos a hablar del tema político, pero fue un golpe fuerte porque se clavó impuesto al patrimonio, un mes de sueldo, no recuerdo bien, y se subió el IVA a 2 puntos, pero hubo menor recaudación. Ahí no tengo el dato exacto en la mente, pero te voy a decir algo.
hubo aproximadamente 2% menos de la recaudación, es una coincidencia, hubo aproximadamente 2% menos de la recaudación y obviamente menos consumo. ¿A qué me refiero con esto? Sí, el gobierno o la entidad recaudatoria de su momento estaba contenta porque había mantenido un nivel de recaudación importante. Lo que no se dieron cuenta o no quisieron darse cuenta, no lo sé, era que obviamente el consumo disminuyó, pues. Claro, tú cobraste más o similar, claro, porque vendiste más caro, si es que quieres verlo así. Pero a nosotros y a la economía en general, que lo que conviene es moverse, claro, rotar, generar totalmente, trabajo, impuestos y todo lo relacionado con lo que es una generación en operación, decayó. Entonces, a un veces, mal negocio para el Estado y un mal negocio para el contribuyente. Pero compensaciones absurdas, son compensaciones que... Oye, permíteme lo que te voy a decir, y lo digo con muchísimo respeto, lo digo con muchísimo aprecio, y te pongo en el mismo escenario mío. Nosotros tenemos de lunes a viernes, y desde el primer día del mes hasta el último día del mes, saber qué es lo que exactamente tenemos que hacer dentro de nuestras operaciones para cubrir, entre otras cosas, salarios del personal, claro, que trabaja con nosotros. Entonces, a mí no me vengas a contar de recesiones, no es que no existan. Claro. Sí, lo que nosotros tenemos que salir a la calle a buscar, porque somos un conjunto de responsabilidades, un número determinado de obligaciones, de familias, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de eso, más allá de recaudar o no recaudar, lo que nosotros necesitamos para poder cubrir nuestras operaciones es que haya movimiento en la operación. Totalmente. Que más gente vaya donde ti. Que más ti, gente, claro. Que más gente consuma. Yo te compro, tú le compras y generamos un círculo de consumo donde todos estamos. Mira, hubo un candidato a la presidencia última, el coronel Lucio Gutiérrez, que proponía algo que decía él: si yo ganara, que era muy poco probable, no fue esta ocasión, fue la anterior elección, porque él no fue candidato esta última vez. Él proponía, decía, bajar los impuestos al 10% del IVA, todo era 10% el arancel y 10% impuesto a la renta. ¿Cómo ves esa propuesta? Habría que analizar, porque más allá del concepto, yo creo que hay que analizar cuáles son los impactos. Y te voy a decir... Pero partiendo de que, partamos de que hubiera... Bueno, el SRI goza de una muy buena reputación, y eso hay que decir. Goza de una buena reputación, es una entidad que ha mostrado, excepto una época, hubo un tema político que yo sí creo que se usó el SRI para molestar a ciertos empresarios, pero eso no ha sido la generalidad. El SRI es una entidad que yo veo que tiene unos sistemas muy al día, muy técnico, muy todo. Teniendo un SRI potente como el que tenemos ahora, que amplíe su base de contribuyentes y que tenga una buena organización, yo creo que sería posible. El caso Singapur, que es similar a lo que proponía el coronel Gutiérrez. Yo creo que se oye bastante bien. Y la economía sin la política o la política sin la economía no podrían subsistir. Pero siempre lo que es impuestos tiene que ser completamente independiente. No se puede mirar... A ver, pero ¿a qué me refiero yo con esto? Desde un punto de vista del señor presidente de la República, sentado con el señor ministro de Economía. Me he imaginado muchas veces esto. El ministro de Finanzas le dice al señor presidente, hablemos del ISD para ser puntuales, bajemos del ISD del 5 al 3%. Políticamente, de aplauso, interesante. Claro. Pero tú, en el papel y con la chequera, para ser muy anterior, porque todo es transferencias, con la chequera como ministro de Finanzas, ¿qué le vas a decir al presidente de la República? Si quiere yo bajo porque políticamente le conviene, ahora, pero ¿cómo cubro todo el aparato estatal, más allá que sea heredado o no sea heredado, que sea el anterior, sea que tenemos a cargo? ¿Cómo dejo de pagar a la gente? Entonces, de la mano de eso, disminuir tasa originalmente de impuestos para poder seguir viviendo con el número de habitantes que tenemos y empleados públicos, suena muy bien. Suena muy bien, es y verdad. Nuevamente muy agradable, inclusive hasta para un esquema político de cualquier tipo. ¿Qué pasó en estos los últimos años del gobierno del presidente Correa, donde se incrementaron los impuestos de una forma astronómica con las famosas salvaguardias, que quienes no lo saben fue la sobretasa arancelaria, ¿Cómo no? Que iba de un 25 a un 45% adicional al 30% que era el máximo tope de la... ¿Qué pasó? ¿Dónde consumió la gente los zapatos deportivos, los licores, los vestuarios, los lentes? ¿Dónde consumió? En Pasto, en Piales, en el extranjero, en los duty free. ¿Qué generó eso para el Estado ecuatoriano? Cero. Entonces, pregunto yo a un técnico como tú, si tú estarías en la condición, si tú estarías en una posición de mando y el presidente actual te diría, Freddy, recomiéndame algo, ¿no suena muy lógico ampliar la base de contribuyentes, bajar los impuestos para que la gente consuma en el Ecuador?
No importa si es hecho en Ecuador o si es importado, pero consuma localmente. ¿Sabes qué, José Luis? Sin lugar a duda, la receta, por eso yo decía, no sé si el 10, o sea, que hay que analizar el efecto de tener una mejor convivencia fiscal y una mejor convivencia de negocios es indudable. Lo único que no quiero dejar de señalar es que una cosa fue, y nuevamente mi tema no es político, ni ataco, ni No, quiero tú eres un hombre comentar, técnico y eso es lo importante. Pero el de tiempo de antes no es el tiempo de hoy. De acuerdo. El tiempo de la bonanza, el tiempo que a lo mejor ni siquiera pasto. Bueno, ahí lastimosamente el hombre ha creado las escalas sociales, pero las existen. Sí, mucha gente no es que se iba solo a Pasto, se iba a comprar un par de zapatos en los Estados Unidos, viejo, de fin de semana. de acuerdo. Hubieron escalas y tiempos e ingresos diferentes. Entonces, porque eso es pasado y el pasado no se lo puedo controlar. En el tema presente, sí me parece una decisión completamente válida el reestructurar el esquema total de la parte tributaria, no perdiendo buenos controles como ya existen, pero sí madurando e incentivando, como probablemente lo está haciendo el ministro Campana, en relación a apoyar el ingreso. Nosotros manejamos un esquema de dolarización. La dolarización subsiste sustancialmente por la inversión de gente como nosotros interna, pero principalmente con gente que traiga dinero de fuera, inyecte dólares en nuestro ¿Qué es lo que más círculo, necesitamos? y nosotros podamos seguir avanzando. Pues si tú no confías en este esquema y lo sacas o alguien no entra, la dolarización no puede vivir sola, ¿no? Economía dolarizada, no podemos imprimir moneda, ¿qué necesitamos? Que vengan dólares. Ahora, vamos a entrar un poquito al tema económico, político, impositivo del gobierno actual. El presidente Moreno ha creado un equipo económico bastante aprobado por el sector empresarial, ¿no? De hecho, son personas no de un tinte político, sino de un tinte más técnico, como son el ministro Richard Martínez y el ministro Campana. ¿Cómo ves tú esta visión de estos personajes que ha sido muy aprobada? Y hasta aquí yo creo que lo están haciendo bastante bien en relación a la inversión extranjera, porque tú sabes que dependemos de muchos factores. No voy a entrar yo, quiero que me lo digas tú. ¿Tú crees que el Ecuador es un país atractivo en este momento para inversión extranjera? Yo te voy a hacer una reflexión muy sencilla. Voy a pensar que esto no es posible despojarse ni de sus orígenes, de sus apellidos y mucho menos de su nacionalidad. Me quiero despojar 2 minutos abstractamente del tema. Yo estoy parado fuera, no sé en qué parte, pero viendo a Sudamérica. Y me pongo a analizar Ecuador, Colombia y Perú. No me quiero ir a excesos como Venezuela, que lastimosamente no es una opción. Hay que pensar ahora en Brasil, con lo que pasó con la elección. Es un nuevo renacer para una gran nación, que es un cúmulo de probablemente de los 5 o 6 países latinoamericanos en conjunto. Pero yéndome al concepto, son 3 países. Yo me pongo desde fuera y digo, ok, Perú, Colombia, inflación, devaluación, sí, gobiernos válidos. Probablemente ahora, que es una lástima para el Ecuador, un beneficio para ellos, bastante inversión extranjera. Perú, que estuvimos algún tiempo juntos, bastante inversión extranjera. Y veo en la mitad un país mucho más pequeño. Hablo de la situación actual, con un presidente mucho más fiable, más allá de los detalles que no son míos, un presidente mucho más sosegado. Es absurdo decir esto, más maduro, pero más sereno, más relajado, más caminado dentro de su experiencia. Y más abierto al diálogo más de escuchador, más allá del detalle y más allá de los reclamos. Y dentro de todo eso, más allá de ver también al ministro Richard Martínez y al ministro Campana, veo también en la mitad un gran atractivo llamado dólar. Un dólar que porque yo si vengo desde fuera, independiente de dónde me pare, voy a invertir en dólar. No se devalúa, no hay que llamar a ver cuánto es el tipo de cambio. Voy a sacar la misma moneda que voy a ingresar como inversión. Pero con 5% menos. A eso me iba. Y tengo a los alrededores países que por historia econométrica han tenido una devaluación mayor al 5%, o sea, por ahí haberle compensando el 5%. Aparte de eso, sí hay que contrastar con leyes muy beneficiosas peruanas principalmente. Laborales. Peruanas en general, me refiero a tributarias, laborales, de inversión extranjera. Y aún así, y permíteme ahí que temporalmente vuelva a mi posición de ecuatoriano, yo le veo al Ecuador como un buen momento de inversión. Te voy a hacer solamente una reflexión nuevamente familiar. Cuando un hijo se va afuera y no quiere volver después de haber hecho sus estudios, sí, probablemente fuera puede conseguir un trabajo muy normal, muy particular. Se le invita a este hijo a volver nuevamente
al Ecuador y al país, porque aquí en nuestro país hay muchas cosas que hacer. Hay muchas cosas. Y alguien venga, un inversionista con capital, no quiero decir cuál sea porque puede ser muy módico, puede ser mediano, puede ser grande, a hacer algo en el Ecuador, va a poder encontrar, si no es ese negocio original, muchos negocios adicionales. Porque aquí hay mucho que hacer. Dime tú, y de manera más técnica, ¿no? Porque es lo que tú eres. Eres un hombre técnico, un hombre especializado en cifras, fría, que es como son las cifras. ¿Cuánto es el impacto favorable al país del 5% de capitales frente a la molestia o dudas que pueda causar en posibles inversionistas extranjeros? Bueno, en relación a la nueva inversión habría que medir que equivaldría al 5% de lo que se invierte, obviamente. Pero José Luis, permíteme insistir en el esquema de la inversión en el Ecuador. ¿Cuáles son los costos del Ecuador? Porque no son solamente el 5% salida de divisas. Uno de los impuestos que sí pesan verdaderamente dentro de la obligación, y probablemente estos inversionistas del exterior no están acostumbrados, y creo que el gobierno tampoco ha hecho mucho en relación a eso, es del 15% de participación trabajadores. Haciendo un listado, entrando un poco en lo técnico, claro. O sea, que sé que es una charla muy coloquial, sin dejar de ser también técnica. Un inversor extranjero que viene al Ecuador, sí, básicamente lo que hace, antes de las regulaciones que ha sacado el presidente de la República, que son muy buenas, aquí estaba sujeto al 25% de impuesto a la renta, que estás sujeto tú, que estoy sujeto yo, al 15% de participación trabajadores, y el momento que se repatrien o se paguen cierto tipo de valores al exterior dentro de una cadena, está originado el 5%. Sí, pero ¿qué es lo que ha procurado el señor presidente con su equipo económico, con el afán de realizar este incentivo? Le dice, señores, vengan al Ecuador. Si ustedes vienen al Ecuador, dependiendo del tipo de inversión, tienen extensión de 10 años y de 8 años, depende que sea Quito, Guayaquil o fuera de estas zonas urbanas, de impuesto a la renta. El 15% de trabajadores lastimosamente no, pero el 25% de impuesto a la renta abre y da. Nuevamente volviendo al tema de que es un hombre que tiene capacidad de conversar y principalmente de escuchar, y a través de él sus ministros. Ándate al Ministerio de la Producción, ándate al Ministerio del Trabajo, ándate al SRI, siéntate, inclusive si tienes una formalidad de inversión, puedes firmar un acuerdo de hasta por 15 años de beneficio de no devolución de la parte tributaria. Es un momento, entonces es un buen momento. Es un momento donde efectivamente, con este giro que ha tomado el gobierno actual de apertura, de diálogo con las cámaras, con sectores empresariales y de apertura a los convenios comerciales. Se está avanzando un convenio ya con los Estados Unidos, con la Alianza del Pacífico. Auguramos lo mejor para el ministro Campana en esta su labor. Y bueno, se nos acabó el tiempo. Una conversación muy interesante, muy rica. Y Freddy, te vuelvo a comprometer para que profundicemos este tema en un próximo programa. Quiero agradecerte por tu presencia y por favor tus palabras finales. No, te agradezco mucho, José Luis, por este tiempo, y yo, obviamente, para mí no es ningún compromiso, es un gusto estar contigo. Probablemente el siguiente ejercicio podríamos hacer algo mucho más puntual para tener en perspectiva cuáles son los costos de una nueva inversión. Yo nuevamente insisto en el tema en que en nuestro país todavía hay mucho que hacer. Ojalá haya mucha gente que venga, que conozca cómo se maneja nuestro país, que pueda ver verdaderamente internamente todo lo que se puede hacer y apueste por y con reglas claras, ser más competitivos, tener un anzuelo para que la gente diga quiero invertir en Ecuador, no por un tema romántico ni porque tiene un bonito clima, sino por las condiciones. Es lo que queremos como ecuatorianos, porque mientras más trabajo haya, más opciones. Ahora tenemos una masiva visita de compañeros y amigos venezolanos, de hermanos venezolanos, que tenemos que ampliar nuestras opciones de trabajo, no solo para los nuestros, sino para ellos también. Freddy, muchas gracias, amigos. Con ustedes muy buenas noches y nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Economía y Negocios, un espacio para presentar a los principales actores locales del emprendimiento y del mundo empresarial, con la conducción de José Luis Iturralde. Economía y Negocios.